Vamos a leer en Juan 14 del 15 al 31. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Listo? Bueno, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se los doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Amén. Me acompañan así sobre sus pies a orar. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y te queremos dar las gracias porque nos das este privilegio, nos permites sentarnos, papá, nos permite estar unos con otros en comunión, papá, con tu palabra en el centro, Señor. Y en esta hora te pedimos que esta porción que estamos por estudiar pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu iluminando nuestro entendimiento para poder saber qué es lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra, papá. Que sea tu palabra, lo que tú quisiste decir, lo que esté en nuestros corazones y no lo que nosotros creamos, papá. Que no erremos, que no nos desviemos, Señor. Que pueda transformar nuestros corazones, Señor. Que no solamente se quede como intelecto, como conocimiento, sino que sea palabra viva, papá. Porque tu palabra es vida, papá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Es que yo me quedo parado, oigan. Muy bien. Esta va a estar más fácil que la pasada. Así se lo aseguro, 100%. Pero están conectadas, entonces no vayan a olvidarse de la pasada. Entonces, estamos terminando de ver Juan 14, ya por fin hoy. Vamos concluyendo con este capítulo de Juan. Y si recuerdan el capítulo 14 de Juan, decíamos que tenía como esta idea central, ¿no? Que todo estaba girando en torno al discurso de despedida de Jesús hacia sus discípulos. Estas eran las últimas o algunas de las últimas palabras que Jesús iba a decir a sus discípulos antes de partir. ¿A dónde iba a partir Jesús? Con el Padre. ¿Sí? Cristo iba a ir a la cruz, iba a morir y después de morir iba a ir con el Padre. ¿Sí? Entonces, todo este discurso que vemos del capítulo 14 en adelante, del versículo 1, está enfocado a dejar a los discípulos preparados y encaminados para que ellos puedan realizar la obra de Cristo en la tierra, para que Cristo pueda seguir su obra a través de ellos, como decíamos en la lección pasada. ¿Sí? Si te das cuenta,
hay en este capítulo muchas, voy a decirles promesas, ¿sí? Muchas declaraciones de lo que Cristo va a hacer, o de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Entonces, yo les daré esperanza, yo haré morada, yo les prepararé un lugar, yo volveré a ustedes, yo les daré otro consolador, yo haré. Y entonces, pareciera ser que lo que está haciendo Jesús está, me voy a ir, pero no te vas a quedar con las manos vacías. Me voy a ir, pero no significa que ya ahí se queda todo y ya no va a pasar nada más y pues nada más hasta aquí la dejamos y cada quien por su lado. ¿Sí? No, va a haber una continuación. Y en esta porción hay algo muy interesante, porque hemos visto hasta ahorita que le da una esperanza. Si les da una esperanza, les dice, vas a llegar a casa de mi padre, y en casa de mi padre hay muchas moradas, y cada morada es para cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes va a tener su lugar ahí. Si yo voy a prepararles un lugar en casa de mi padre. Y entonces les da esa esperanza, ¿no? Y en casa de mi padre no hay tristeza, si en casa de mi padre no hay aflicción, no hay sufrimiento, no hay muerte, hay gozo, hay alegría, hay alabanza, hay comunión. Eso es lo que hay en casa de mi padre. Entonces les da una esperanza, les da una garantía de esa esperanza. Les dice, yo voy a conseguirlo, yo voy a asegurarlo a través de mi muerte, yo voy a asegurar esa esperanza para ustedes y ustedes se pueden aferrar a ella. Es seguro que lo vas a obtener. ¿Sí? Y después de eso les da un fundamento, vamos a llamarlo, les da un fundamento en el sentido de que yo estoy unido al Padre, ustedes estarán unidos a mí, y entonces en esa unión es que está su fundamento. ¿Sí? Ahí es donde puedes tú estar completamente seguro. Y les da por último una misión. ¿Cuál era la misión de los discípulos? ¿Cuál era la misión que Jesús había dado a los discípulos? El ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Recuerda que decíamos que la iglesia es la continuación de la obra de Cristo en la tierra. Cristo vino a la tierra para que los hombres creyeran en Él y pudieran glorificar al Padre. Y entonces esa misma misión, esa misma obra es la que la iglesia debería continuar. La iglesia funciona no solamente para preservar a los santos, para mantenerlos aquí unidos y que no se desvíen a derecha e izquierda, sino también sirve para que a través de la iglesia otros puedan creer en Cristo y así glorificar al Padre. Sí, esa es la misión de la iglesia. Entonces ya les dio todo esto, ¿no? Y ahora, en esta porción, lo que les da es el equipo para poder cumplir esta misión. En el libro de las Crónicas de Narnia, no sé si has visto la película, a lo mejor te es más familiar, las Crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Ropero. Es una película ya muy vieja, no sé en qué año salió, pero ya tiene mucho rato. Pero hay una cierta escena que a lo mejor te acuerdas, donde alrededor de la mitad del libro, 3 de los 4 hermanos están junto con 2 castores y están huyendo del villano. Sí, voy a tratar de usar palabras así como encubiertas para no hacer spoilers. Sí, entonces los 3 hermanos y 2 castores están huyendo del villano, ¿no? Y llegan a este punto donde los hermanos no saben qué está pasando, no tienen idea. Ellos llegaron y dijeron, no sé qué es este lugar, no sé dónde estoy, yo me metí en un armario y ahora estoy aquí, no sé por qué hablan los castores, no tengo idea, simplemente sé que me están persiguiendo, estoy en peligro, no quiero que me hagan daño y entonces ¿qué hago? Huyo. ¿Sí? No sé quién es bueno, no sé quién es malo y no sé dónde está mi otro hermano. No tengo idea, están totalmente perdidos. Entonces, si te das cuenta, están como parecidos a los discípulos, ¿no? Los discípulos es, no sé a dónde va, no sé cómo es que voy a conocer al Padre, no sé cómo es que va a venir, no sé por qué lo voy a ver y los demás no tengo idea. Están perdidos. Y en esta escena que te cuento, hay un punto donde están escondidos y en eso escuchan un trineo. Los cascabeles, ¿no? Y resulta que es Navidad. ¿Sí? Y entonces llega un cierto alguien a darles unos ciertos regalos a estos hermanos. ¿Sí? Y entonces este cierto alguien le da a Peter, el hermano mayor, le da una espada y un escudo. Sí, no, y esta es la espada de esto, la espada de plata y que esto y que aquello. No, sí, muy chido. Y luego la segunda mayor, a Susan, le da un cuerno y le da un arco. No, y este es el arco de la valentía y que todo lo que tires aquí va a pegar en el blanco. Y este es el cuerno del auxilio y cuando lo suenes van a venir corriendo hacia ti y van a auxiliarte. Sí, porque es el cuerno del auxilio. Y luego Lucy le da una botellita de diamante, una botella de diamante, que tenía un licor, que ese licor curaba cualquier herida. Entonces esos son los regalos que le da.
Conforme vamos avanzando en la historia, estos regalos llegan a ser una parte crucial para el progreso de la historia, ¿sí? Entonces hay una parte donde Peter usa su espada para defender a sus hermanas de que no las maten. Y hay una parte donde están todos heridos en el campo de batalla. Uno de los hermanos está a punto de morir y llega Lucy y consigo, ay, mira, qué coincidencia. Tengo aquí yo un paracetamol que cura todas las heridas. ¿Sí? Y entonces pues ya le da y el hermano se cura. ¿Sí? Algo muy similar pasa con el capítulo 14 de Juan, con la situación de los discípulos. Como te decía, los discípulos apenas sabían qué estaba pasando, no tenían idea, solamente les dijeron te voy a dejar, y para ellos fue no, me voy a quedar solo, no sé qué voy a hacer, estoy perdido, qué miedo. Y claramente esta tarea monumental de continuar la obra de Cristo es algo que sobrepasaría a cualquier persona que esté en su sano juicio. No es algo por lo que debamos decir, es que esos discípulos no. Y no, yo creo que si tú y yo estuviéramos ahí, estuviéramos llorando con una crisis acá. No te vayas. Sí. Una cosa es hacer una tarea grande, una tarea difícil, teniendo a un tutor que te esté ayudando constantemente, que te esté guiando, que te esté explicando y que esté evitando que te equivoques. Otra cosa es una tarea difícil por tu cuenta. Cuando estaba en la universidad, una de las cosas que más difíciles se me hizo fueron integrales. No sé por qué las integrales se me hicieron tan difíciles. Pero cuando estábamos en clase, pues el maestro estaba explicando y le estaba haciendo con nosotros y les ponía el pizarrón y luego así en clase. No, está regalado. No, está de volada, sale. Y luego ya, bueno, hagan esta tarea, 3 integrales. Y ya estoy en la casa. ¿Cuánto vale la tarea? Vas a ver. Sí, no es lo mismo. Y entonces Jesús no deja a los discípulos solos. Similar a esta persona que llegó con los hermanos a darles regalos, Jesús también da ciertos regalos a los discípulos. Y entonces vamos a enfocarnos en hablar sobre estos regalos que Jesús le da a sus discípulos. Y vamos a ver 3 regalos que Jesús les promete o les da a sus discípulos. 3 regalos. El primer regalo es amor para obedecer. El primer regalo es amor para obedecer. El segundo regalo es el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. Y el tercer regalo es la paz de Cristo. ¿Sí? La paz de Cristo. Entonces 3 regalos: amor para obedecer, el espíritu de la verdad y la paz de Cristo. Voy a agarrar algunos cuantos versículos en desorden, entonces nada más te pido como que me trates de seguir la idea. Versículo 15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 y 24: si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 30 y 31. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Si lo lees con atención, te vas a dar cuenta que en todos estos versículos hay 2 cosas en común. ¿Sí? 2 cosas en común. La primera es amor y la segunda es hacer. Y siempre están conectados. Siempre hay una amor, obediencia. Amor, así hago. ¿Sí? Guardarán mis mandamientos, me aman. Siempre hay una acción y amor. Y entonces vamos a hablar sobre esta obediencia y amor. No sé si alguna vez has escuchado decir, o a alguien decir, que el cristianismo es una religión demasiado pesada, demasiado difícil, demasiado cruel, demasiado injusta, demasiado esto, demasiado aquello. Muchas personas consideran que esta religión pide algo que roza el límite de lo imposible. Así como que no, pues es que es una ridiculez. O sea, tu Dios da un chorro de instrucciones y quieres
quiere que las sigamos todas al pie de la letra sin equivocarnos ni una sola vez, pues está imposible. ¿Sí? Es una ridiculez. ¿Sí? Porque habría yo de intentar obedecer lo que un tal Dios demanda cuando sé que no puedo hacerlo. No voy a poder. No puedo ni siquiera con los 10 mandamientos. Deja tú todos los mandamientos. ¿Sí? Porque pide algo imposible y luego se enoja porque no podemos. Es una ridiculez. ¿Sí? Prefiero no tener ninguna relación con un tal Dios así. Y pues ya, cada quien por su lado. ¿Sí? Mucha gente tiene un pensamiento similar a este. Y muchas veces, incluso nosotros mismos, nos colocamos en una posición similar a esta. La única diferencia es que por alguna razón nosotros realmente intentamos tener una obediencia perfecta a pesar de que sea imposible. Es decir, es como, o sea, sí, lo que dice sí tiene como sentido de que está muy difícil y de que está muy pesado y de que pues se puede. O sea, siguiente pregunta. Muchas veces nos ponemos en esta posición y nosotros queremos obedecer perfectamente, como si fuera algo que pudiéramos hacer. ¿Sí? Y seguramente todos aquí ya hemos pecado en el transcurso de la mañana, y entonces sí estábamos intentando eso, ya. Sí, pecamos de que me levanté muy tarde, pecamos en que me dijeron esto y respondí feo, me levanté Chucky, entonces buenos días, ¿cuál tiene buenos? Ya pequé. ¿Sí? O me levanté y ¿dónde está mi zapato? No lo encuentro. ¿Sí, dónde está? Y ya ahí quedó mi obediencia perfecta. ¿Sí? Entonces cometemos este error de ver la obediencia como el requisito de ser amados. Pero en estas palabras de Jesús encontramos la verdad respecto a la obediencia. Y entonces me gustaría presentarte esta verdad con 3 puntos. ¿Sí? Entonces estamos en obediencia y vamos a ver 3 puntos sobre obediencia y amor. ¿Okay? El primer punto es que la obediencia no es el requisito para salvación ni para ser amados. La obediencia no es el requisito para salvación ni para ser amados. El segundo es que la obediencia produce amor y el amor produce obediencia. La obediencia produce amor y el amor produce obediencia. Y el tercero es que la obediencia testifica del amor. La obediencia testifica del amor. ¿Sí? 3 puntos. La obediencia no es el requisito para ser amados o para la salvación. Segundo es, el amor produce obediencia y la obediencia produce amor, o viceversa, no importa. Y 3, la obediencia testifica del amor. Entonces vamos a hablar así poquitito de estos 3 puntos. Comenzando con que la obediencia no es el requisito para ser amados o para la salvación. Jonathan Edwards hace una pregunta que puede ayudarnos a entender esto mejor. Y te hago la pregunta que él hacía. ¿La salvación es por obras? ¿La salvación es por obras? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? La respuesta a esto es sí. La salvación es por obras, pero no por tus obras. La salvación es por obras, pero no por tus obras. Es por una obra, la de Cristo. La salvación es por la obra de Cristo, no por tus obras. En ese sentido, la salvación no depende de mi obediencia, porque si dependiera de mi obediencia, no sé, yo creo que ya perdí la oportunidad de ser salvo desde hace, mira, si tengo 23, yo creo que hace 22 años y 300 días. Y ya perdí mi oportunidad de ser salvo. ¿Sí? Nuestras obras nunca pudieran obtener salvación. Cualquiera que intente obtener salvación por medio de sus obras va a darse cuenta tan solo unos minutos de su día que es imposible obedecer perfectamente. En esta misma idea, la obediencia tampoco es el requisito para ser amados. Decir esto sería incongruente con lo que Juan ya ha explicado en su evangelio. Si la obediencia fuera el origen del amor, entonces cuando leemos Juan 13:16, caemos en una incongruencia. ¿Qué dice Juan 3:16?
Sí, no lo sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a enfocarnos en ese primer pedacito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Si la obediencia es el requisito para ser amados, ¿cómo amó Dios al mundo de tal manera que envió a su Hijo si el mundo no obedecía a Dios? ¿Obedecía el mundo a Dios antes de que Cristo fuera enviado? No. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios mandó a su Hijo sin, pues no tenía razón para amarlos? No obedecían. Hay una incongruencia masiva si decimos que la obediencia es el requisito para ser amados. ¿Sí? Dios envió al mundo a su Hijo por amor, pero ese amor no se originó de la obediencia del mundo. ¿Sí? De hecho, sería como totalmente incongruente decir que es que como obedecieron, mandé a mi hijo que muriera porque no podían obedecer. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Hay una incongruencia masiva si decimos eso, pero nosotros no decimos eso. Si la obediencia es el requisito del amor, Cristo nunca hubiera venido al mundo porque nunca nos hubiera amado, porque nunca hubiéramos obedecido. Si la obediencia es el requisito del amor, Cristo nunca hubiera venido al mundo porque Dios nunca nos hubiera amado, porque nosotros nunca hubiéramos obedecido. ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El amor produce obediencia y la obediencia produce amor. ¿Cómo es que podemos amar a Dios? Para amar a alguien es necesario primero conocer a ese alguien. No podemos amar a quien no conocemos. Nosotros no conocíamos a Dios. Sin embargo, Dios sí nos conocía a nosotros. Nosotros no podíamos establecer una relación con Dios. No obstante, Él envió a su Hijo por amor, iniciando así la relación entre Dios y los hombres, por medio de su Hijo. ¿Sí? ¿Quién inició la relación entre Dios y el hombre? Dios. Él fue el que mandó el primer mensajito de WhatsApp. ¿Sí? ¡Hey! Sí, el saludo. Tú no tenías su número, Él sí tenía el tuyo. ¿Sí? Tú no podías hablarle a Él porque ni siquiera sabías que existía. ¿Sí? Él sí tenía tu número y sabía que existías. Él fue quien inició la relación. En Romanos 5:8 leemos que dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, no somos obedientes, ¿sí? El mundo no obedeció, el mundo siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? El amor se origina no de nuestra obediencia, el amor se origina de Dios mismo y de su decisión de amarnos. Sí, el amor se origina de Dios mismo y de su decisión de amarnos. Por eso leemos que Dios amó al mundo y que envió a su Hijo. No porque el mundo lo amara, no porque el mundo obedeciera, simplemente porque Dios decidió amarnos. En este sentido es que la obediencia no es el origen del amor, pero la obediencia es la respuesta al amor. Si no es el origen del amor, pero sí es la respuesta del amor. Greg Gilbert decía: como cristianos queremos obedecer a Jesús no porque temamos del juicio que resulte si no lo hacemos, sino porque reconocemos quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, y que a su vez da nacimiento en nuestras almas a un profundo deseo de honrarlo con nuestras vidas. ¿Sí? Obedecemos en respuesta al amor que Él manifestó a nosotros. ¿Sí? No obedecemos para que Él manifieste su amor a nosotros, sino en respuesta al amor que Él ya manifestó a nosotros. Aún así, si vamos al versículo 23 de ahí de Juan 14, vamos a ver que hay una como cadenita de acciones y reacciones. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. La obediencia comienza con el amor que el Padre manifiesta a nosotros al darse a conocer enviando a su Hijo para la salvación de los hombres. La obediencia comienza en Dios. Dios amó al mundo. ¿Sí? En respuesta a este amor, los creyentes obedecen sus mandamientos. Entonces, mi obediencia es una respuesta al amor que ya fue manifestado por Dios. Y en respuesta a esta obediencia, Dios me ama. ¿Y qué pasa cuando Dios me ama? Obedezco.
¿Y qué pasa cuando yo obedezco? Dios me ama. ¿Y qué pasa cuando Dios me ama? Obedezco. Y entonces hay este círculo. ¿Sí? Pero el círculo empieza no en ti ni en mí. El círculo empieza en que Dios, primero y antes que cualquiera de nosotros, decidió amarnos. Comienza en que Dios decidió amarnos. Y ahora se crea este circulito vicioso. Dios me ama, yo obedezco. 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 ¿Sí? C.S. Lewis decía que de la forma que un hijo busca agradar a su padre, o un alumno a su maestro, o un siervo a su amo, no existe ningún deleite más grande que un hombre creado pueda experimentar que el de ser reconocido por su creador. No existe deleite más grande que cualquier hombre puede experimentar que el de ser reconocido por su creador. No existe nada en el mundo que pueda superar el deleite de que Dios nos vea y nos diga, buen siervo y fiel. Ese es el deleite más grande que existe. Y esa es una respuesta de amor. Esa es una respuesta de amor. El hecho de que Dios voltee y diga, buen siervo y fiel, es una respuesta de amor. Y un ejemplo que explicaban que me pareció bueno es como papá o como maestro o como alguien que está en un puesto de autoridad. Cuando trabajas con alguien que es fácil, con alguien que hace caso, con alguien que sigue instrucciones, con alguien que obedece, ahora sí, es una persona que es más fácil para ti y para mí amar. Es mucho más fácil amarlos. Sí, porque es que me hace caso, me hace fácil mi trabajo. En ese sentido es que yo puedo amar más a una persona que obedece. ¿Sí? Pero si eres un papá, amas a tu hijo no porque te obedezca, amas a tu hijo porque es tu hijo. Deberías amar a tu hijo porque es tu hijo. Si eres un maestro, amas a tus alumnos porque son tus alumnos. ¿Sí? Ya el hecho de que te obedezcan, no te hagan caso, lo que pueden hacer es que tu trabajo sea más difícil. A lo mejor dices, bueno, quiero más a este que a este. Pero eso ya son otras cosas, ¿no? Tercer punto. La obediencia testifica del amor. Esta obediencia no solamente resulta en ser amados por el Padre, sino que a través de la obediencia testificamos del amor del Padre. Cristo mismo se pone como ejemplo de esta verdad cuando afirma que su muerte no es ocasionada por el príncipe de este mundo. Ahí en el versículo 30 y 31 dice, ya no hablaré mucho más, porque viene el príncipe de este mundo, y luego va a ser como una aclaración muy empática, y él no tiene nada en mí. ¿Sí? Él no puede hacerme nada. ¿Sí? Él no tiene autoridad sobre mí. ¿Sí? Él no tiene nada en mí. ¿Sí? Ni autoridad, ni poder, ni condiciones, ni un trato. No tiene nada en mí. Nada. ¿Sí? Pero luego continúa diciendo, pero lo que hago, lo hago para que el mundo sepa que amo al Padre. La razón por la que Jesús estaba obrando, por la que Jesús estaba haciendo lo que hacía, era para que el mundo supiera que amaba al Padre. ¿Sí? La obediencia de Jesús testificaba del amor del Padre, y asimismo testificaba del amor de Jesús a el Padre. De la misma forma, nuestra obediencia tiene también un doble propósito: ser amados por el Padre y testificar del amor del Padre. ¿Sí? Testificar que amamos al Padre y que el Padre nos ama. ¿Sí? Nuestra obediencia tiene este doble propósito: ser amados por el Padre y testificar al mundo que el Padre nos ama y que somos amados por el Padre. Entonces, ese es el primer regalo. El primer regalo es amor para obedecer. Y ahora pasamos al segundo regalo. Versículos 16 al 18 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el consolador, versículo 25, estas cosas les he dicho estando con ustedes,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El segundo regalo que Jesús promete a sus discípulos es otro consejero. Probablemente hayas escuchado muchas palabras que son utilizadas para hacer referencia al Espíritu: consejero, abogado, intercesor, abogado, consolador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aunque todas estas palabras funcionan, ninguna presenta una forma completa del papel del Espíritu. Entonces, aunque no tenemos una palabra perfecta para condensar todo lo que hace el Espíritu, hay dos cosas que podemos afirmar en este texto que el Espíritu hizo y hace como consejero. Lo primero es que el Espíritu enseña y recuerda. El Espíritu enseña y recuerda. Como lo dice el versículo 20, 25 y 26. El Espíritu enseñó y recordó todas las cosas a los discípulos, de tal forma que por medio de ellos la iglesia fuera establecida y fundamentada con una doctrina verdadera. Si alguna vez has cuestionado cómo es que los discípulos pudieron fundamentar el cristianismo, cómo pudieron fundamentar la iglesia, siendo ellos meramente hombres, tu respuesta está aquí. El Espíritu, a través de estos hombres, fue quien estableció todas las doctrinas que tú y yo ahora tenemos. ¿Sí? Que tú y yo ahora sí que disfrutamos como iglesia. ¿Sí? No fue meramente por el raciocinio de estos hombres, sino que el Espíritu a través de ellos les enseñó y les recordó todas las palabras de Jesús, de tal manera que ahora ellos pudieran entender y pudieran decir: ok, entonces esto es así, esto es asá, esto va por aquí, esto quítalo, esto no va, ¿sí? Y así, y así, y así, y ahora tenemos una religión pura y verdadera, fundamentada por Dios a través de estos hombres, a través de estos apóstoles. Esto es algo que ocurrió exclusivamente para los discípulos para que pudieran cumplir su rol como apóstoles. Sí, el enseñar y recordar fue algo que ocurrió exclusivamente para los apóstoles. Pero para ti y para mí, el Espíritu nos capacita para entender las verdades de Dios. Nos capacita para entender las verdades de Dios. O en otra palabra, ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu ilumina nuestro entendimiento. Hay cosas que los hombres, como lo llama Pablo, los hombres naturales, no pueden entender. ¿Sí? Un hombre cualquiera puede agarrar la Biblia, puede abrirla, puede leerla, puede ir de Génesis a Apocalipsis y aprendérsela toda, y aún así estar totalmente perdido. ¿Sí? Pero alguien quien el Espíritu está trabajando en, va a tomar la Biblia, va a leerla, va a leer solamente los primeros 3 capítulos de Génesis y va a decir: wow, sí, o sea, wow. El Espíritu nos capacita para entender las verdades de Dios. Si alguien quisiera ayudarme a leer 1 Corintios 2, versículos 8 al 12. 1 Corintios 2, versículos 8 al 12. Adelante. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta el 12. Sí, hasta el 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias. Entonces, quiero que hagas énfasis en este versículo, el versículo 10. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en las profundidades de Dios. Y luego versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Y asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que está estableciendo una diferencia. Sí, hay una diferencia, hay una brecha enorme entre tú, hombre, que solamente puedes entender cosas de hombres, que solamente tienes capacidades de hombres, y Dios. Y tú, hombre, no puedes entender las cosas de Dios, no tienes esa capacidad, no es algo que puedas hacer. Sin embargo, el Espíritu puede entender las cosas de Dios. Y entonces el Espíritu las escudriña y las enseña. Y ahora tú, hombre, que no puede entender las cosas de Dios, eres enseñado por alguien que sí entiende. ¿Sí? Yo no sé si alguno de aquí tiene alguna materia donde digan, este es mi talón de Aquiles, esta materia siempre me fue bien mal. ¿Sí? Y nunca le entendí esta materia hasta que llegó un maestro que fuera así como que, wow, o sea, este maestro inventó las matemáticas. ¿Sí? Y llegó y me enseñó y ya le entendí. ¿Sí? Oh, wow, este maestro inventó el inglés. ¿Sí? No, ya cuando me enseñó el inglés ya le entendí. ¿Sí? Yes, my name is Marcos, and you. ¿Sí? No, ya le entendí. Algo similar ocurre. El Espíritu es nuestro maestro. El Espíritu es quien nos enseña todas estas verdades de Dios que por nuestra cuenta no podemos entender. No podemos entenderlas. ¿Sí? Entonces lo primero que el Espíritu hace es que enseña y recuerda. Lo segundo que hace es que reafirma del amor. Reafirma del amor. El Espíritu nos reafirma y recuerda del amor de Dios y en consecuencia nos capacita e impulsa para obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Nos reafirma y nos recuerda del amor de Dios y en consecuencia nos capacita e impulsa para obedecer sus mandamientos. En Romanos 5:5 leemos que dice: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Y en Juan 3:24, primera de Juan 3:24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Tim Keller hacía una, voy a decirle analogía, no sé cómo clasificarla, pero donde él decía, ¿cuál es la munición del Espíritu? Sí, porque decimos que el Espíritu te enseña y decimos que el Espíritu te reafirma y que el Espíritu te sustenta y te mantiene firme. ¿Cuál es la munición del Espíritu? La munición del Espíritu es la palabra. Mientras más conozcas la palabra, mientras más conozcas de estas cosas, de quién es Dios, más tiene el Espíritu, más material tiene el Espíritu para enseñarte, ¿sí? Y para recordarte y reafirmarte en el amor de Dios. Y en consecuencia más vas a decir, es que wow, tengo que obedecerlo más porque lo amo más. ¿Sí? Y entonces, si solamente conozco Génesis 1, 2, 3, tengo un buen fundamento. Sí, pero si conozco Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo un fundamento más grande. Y si conozco Génesis y Éxodo, ahora tengo un fundamento más grande. Y si conozco los evangelios, ahora tengo todavía más fundamento. ¿Sí? Y el Espíritu tiene más cosas que enseñarme. ¿Sí? Y en ese aprendizaje, en esas cosas que aprendo, ahora tengo más seguridad de cuánto me ama Dios. Y saber cuánto me ama Dios me hace responder en obediencia. Lo quiero obedecer. ¿Sí? Segundo regalo, el Espíritu de la verdad. ¿Sí? Tercer y último regalo, versículos 27 y 28. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. El tercer y último regalo que Cristo promete a sus discípulos es paz. Ahora, esta palabra de paz refleja el término hebreo shalom, que es utilizado como un saludo y una despedida, y es como un tipo de bendición, ¿sí? Como un ve en paz, ve con bien, ¿sí? O nos vemos, espero que estés bien, ¿sí? Y ahora hay algo muy interesante aquí.
Durante el siglo, ¿qué te diré? Pues sí, los primeros 2 siglos más o menos, hubo este evento que se llamaba la Pax Romana. Y la Pax Romana fue el resultado de todo el imperio romano creciendo a tal grado y siendo un imperio masivo y espectacular, ¿sí? Donde todo estaba en orden, donde todo funcionaba de una forma impresionante. Y entonces toda la gente que era conquistada por el imperio romano, en vez de sentirse así como que, ay, ya perdí mi libertad, o ay, ya perdí mi ciudadanía, o esto, decía, qué bueno, ¿sí? Porque el imperio romano era tan bueno que todos estaban seguros para hacer lo que quisieran. O sea, ellos podían andar en las calles en las noches, ellos podían tener sus cultivos, ellas podían tener sus trabajos, ellos podían hacer esto, podían hacer aquello, y estaban en paz. ¿Sí? La única condición es que tenían que pagar un cierto impuesto. ¿Sí? Entonces ellos pagaban el impuesto y ahora el imperio se aseguraba de que quienes pagaban el impuesto no fueran atacados, no fueran heridos, no fueran maltratados, no fueran echados fuera. ¿Sí? Se aseguraba de que todo estuviera en paz. ¿Sí? La Pax Romana fue una de las cosas que hasta ahorita todavía sigue siendo así como, wow, o sea, es lo más cercano que tuvimos a un mundo en paz, según el mundo. La paz del mundo, la paz que el mundo ofrece hoy, es una paz que está fundamentada en una verdad relativa. ¿En qué sentido? Como decía mi amigo Benito Juárez, ¿sí? El respeto al derecho ajeno es la paz. Tú haz lo que tú quieras, tú haz lo que te dé la gana, tú piensa lo que tú quieras, tú cree lo que te dé la gana, y yo no te voy a decir nada, y yo voy a respetarte, y si no estoy de acuerdo, está bien. Cada quien, al cabo la verdad es relativa. Yo puedo tener mi verdad, tú puedes tener tu verdad, él puede tener su verdad, y el punto aquí no es que haya una verdad total, sino que cada quien tiene su verdad y cada quien vive como cada quien quiere. Y si todos vivimos así, todos vamos a estar en paz. Esa es la paz que el mundo ofrece. Sí, todos estos movimientos que ves hoy en día en el mundo, especialmente allá en Estados Unidos, que es como más, de ahí sale todo y luego ya se va extendiendo, ¿sí? Son estos intentos de paz que no dan resultado. Son intentos de paz que duran a lo mejor 1 mes, 2 meses, y luego se desmoronan fácilmente porque fulanito pasó esto, porque pasó aquello, por este evento, este incidente, y ya se desmorona. Y en el mundo no hay paz. ¿Sí? En el mundo no hay paz. ¿Sí? Incluso la paz romana, que duró alrededor de 300, 400 años, duró ese tiempo y después se acabó. ¿Sí? En el mundo no hay paz. Burke Parsons decía, al mundo le encanta hablar de paz, pero en verdad el mundo no tiene idea de lo que es la paz o cómo se logra. El mundo piensa que la paz se basa en el compromiso, pero los cristianos saben que la paz auténtica se basa en la verdad, verdad que es implacablemente terca, dogmática e inquebrantable. Es decir, verdad que esta es la verdad. ¿Sí? Y nada de lo que tú digas va a ser la menos verdad, y nada de lo que tú quieras agregarle se le va a agregar, porque la verdad ya está completa. No hay otra verdad. Si no tienes esta verdad, lo que tú llamas verdad para ti no es verdad. Esta es la verdad y no hay otra verdad. Esta paz no es meramente un detalle más agregado a la lista de beneficios, ni es una paz que se asemeje a la del mundo. La paz que Cristo les deja a sus discípulos, es una característica fundamental del reino mesiánico. La paz es una característica fundamental del reino mesiánico, del nuevo pacto descrito en el Antiguo Testamento y llevado a cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento. Este nuevo pacto, este reino, es inaugurado por la muerte de Cristo en la cruz. En Isaías 9, 6 y 7 leemos que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta
paz que es prometida en el Antiguo Testamento con el reino de Cristo en el Nuevo Testamento, funciona a nivel individual, o sea, funciona para mí como individuo. Cuando me da seguridad en medio de las circunstancias problemáticas de la vida, cuando desecha el miedo que hay en mí y cuando guarda mi corazón de la ansiedad. Si funciona a nivel individual en estas cosas, en que me da seguridad, ¿sí? En el sentido de que yo puedo estar en paz, que sin importar qué es lo que esté pasando en mi vida, yo sé que tengo una esperanza, y yo sé que hay un rey, ¿sí? Yo sé que Dios es soberano, ¿sí? Entonces todo lo que pueda pasarme, todo lo que me pase, yo estoy en paz, ¿sí? Porque todo está bajo el control de Dios. Las cosas no se están viendo muy bien, no pasa nada. Dios tiene control y si no está yendo muy bien, Él va a hacer algo. ¿Cuándo lo va a hacer? No tengo idea. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero estoy en paz. ¿Sí? Él es Dios y Él es bueno. Sí, Él ha prometido que yo voy a estar en paz. Voy a estar en paz. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y funciona a nivel colectivo al gobernar en los corazones del pueblo de Dios para mantener la armonía entre ellos. Sí, funciona a nivel colectivo al gobernar los corazones del pueblo de Dios para mantener la armonía entre ellos. Es decir, en la iglesia, una de las características de la iglesia debería ser la paz entre hermanos, que no haya conflictos, que no haya riendas, que no haya pleitos, que no haya discusiones, ¿sí? Que haya paz, que sea gobernado por paz nuestros corazones. En Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Nuevamente cito a Burke Parsons, dice: porque solo cuando Dios haya conquistado nuestros corazones rebeldes, corazones que arden en conflicto, ansiedad y desesperación, estaremos en paz y seremos capaces de mantener el espíritu de la unidad en el vínculo de paz en nuestros corazones, en nuestras casas e iglesias, mientras esperamos ansiosamente el regreso del príncipe de paz. ¿Sí? Esta paz es algo que gobierna nuestros corazones de tal forma que donde estemos, la paz debe ser manifiesta. ¿Sí? Si estoy en mi casa con mi familia, debe de haber paz. Sí, porque a paz fui llamado. Si estoy en la iglesia con mis hermanos, debe de haber paz, porque a paz fui llamado. Y lo más importante que esta paz nos da es fuera de este mundo. La muerte de Cristo nos trae paz para con Dios. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. En Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mi relación más importante es mi relación con Dios. Y por medio de la obra de Cristo, ahora estamos en paz. Y ahora si yo muero mañana, yo estoy seguro de que todo va a estar bien. ¿Sí? Yo estoy seguro de que no pasa nada malo. ¿Sí? En la canción que cantábamos es: si la muerte de cerca, el viaje se acorta. Si muero mañana, el viaje se acorta. Eso es todo lo que pasa. Porque estoy en paz para con Dios. Entonces, estos son los 3 regalos que Jesús promete a sus discípulos. Promete amor para obedecer, promete el espíritu de la verdad y promete paz. Su paz, paz que va más allá de la paz del mundo. Terminando el capítulo 14, vemos que ahora los discípulos están equipados para la vida. Y están equipados para su vida en la tierra. Se les dio un propósito, se les dio una garantía, se les dio el equipo necesario, se les dio un ejemplo perfecto que seguir y se les dio una esperanza. Están totalmente equipados. Y ahora si tú piensas que el cristianismo, si tú piensas que esta religión es una religión pesada, es una religión injusta, es una religión que no tiene misericordia de ti, estás equivocado. Porque Dios es grande en misericordia. Y ahora sí que la frase que le gusta al pastor Aarón aplica más que nada: lo que Dios demanda, Dios da.
Todo lo que Dios pide de nosotros lo encontramos en que Dios mismo nos lo ha dado. ¿Sí? No tenemos capacidad, Dios nos da la capacidad. No tenemos amor para obedecer, Dios nos da amor. ¿Sí? No tenemos nadie junto a nosotros, Dios nos da a alguien que esté para nosotros, con nosotros para siempre. ¿Sí? Todo lo que necesitamos, todo lo que pudiéramos llegar a necesitar, nos es dado. Dios nos da todas las cosas. Y ahora la única condición de estos regalos es poner nuestra fe en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho. Es simplemente extender nuestra mano y decir, creo. Y creo porque lo puedo ver. Creo porque aquí es claro. Creo porque tú has manifestado tu amor a través de tu Hijo. Creo en esa obra y creo que por medio de esa obra puedo ser salvo y puedo obtener todas estas cosas que tú has prometido. Puedo obtener una esperanza, puedo obtener el equipo perfecto, puedo obtenerlo todo.